buenas noches, soy Jandra del diario de Mina Murray. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a un súper invitado especial para esta entrevista. Tengo el gusto de estar virtualmente con JJ Mason, autor de La Huerta, ha escrito cuentos en diversas antologías y el día de hoy vamos a estar platicando con él para que nos platique acerca de su nuevo proyecto que es Entrañas de Tierra, una novela que realmente estoy muy ansiosa ya por leer, por disfrutar, porque sé que no me va a decepcionar. Y antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero hacer una presentación, leer una pequeña semblanza para los que no lo conocen, tengan idea del nivel de invitado que tenemos el día de hoy. Entonces, permítanme un momento. JJ Mason es novelista y cuentista, como ya lo mencioné. Nació en Acámbaro, Guanajuato, el 24 de enero de 1985. Fue ganador del primer certamen internacional de novela de terror, Alas de Cuervo, en el 2022, por su novela La Huerta, la que ya les mencionaba. Ganador de la beca Gabriel García Márquez, promovida por Penguin Random House, Cursiva y Fundación Gabo. Ha formado parte de la quinta, séptima, octava, novena y décima generación del Fondo por las Letras Guanajuatenses, y varios de sus relatos se han adaptado en formato de audio y se han transmitido por diversas cadenas de radio. Así que JJ, bienvenido y muchas gracias por darnos este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jandra? Buenas noches, te saludo con mucho gusto. Gracias a ti por esta entrevista, muy contento, muy emocionado porque va a ser la primera vez que voy a hablar ya de Entrañas de Tierra, cuyo lanzamiento ya está en la puerta, ya la editorial abrió la preventa y es la primera entrevista sobre esta novela que pertenece al universo de La Huerta, así que pues estoy muy emocionado y muy contento por estar aquí contigo, Jandra. Muchas gracias, también estoy muy emocionada por poder platicar contigo sobre este proyecto. Y bueno, ya para ir arrancando, yo leí hace años la Huerta y créeme que fue una lectura que no la comencé y no paré hasta llegar a las últimas páginas. Pero cuando llegué al final me quedé con, es que esto tiene que seguir, o sea, no se puede quedar así, tiene que haber algo más, porque creo que hay historias que a veces nos dejan finales para que el lector lleve su imaginación a otro lado. Y tu historia se prestaba mucho a eso. Pero me surge esta duda, ¿este nuevo proyecto tiene alguna relación con la huerta? ¿Se relacionan de alguna manera? Sí, efectivamente, Jandra, cuando comencé a escribir La Huerta y vi el cauce que iba tomando la novela, me di cuenta de que era una historia que daba para más por el tipo de personajes que tenía la novela, puntualmente los antagónicos, ¿no? De La Huerta. Creo que eran personajes que todavía tenían historia por contar y justamente cuando llegué a cerrar la novela de La Huerta, por cómo terminan los acontecimientos con Roberto Benavides y todo lo que acontece allí en La Huerta, pues me di cuenta de que el mal iba a continuar, ¿no? Y de hecho parte del cierre, justamente sugiere eso. A partir de allí, cuando ya me estaba acercando al final, supe que iba a necesitar una precuela porque se introduce un personaje vital en el cierre de La Huerta. Iba a necesitar una novela previa, una precuela de La Huerta, e iba a necesitar obviamente la secuela de La Huerta, ¿no? El cierre de esta trilogía, más o menos así lo concebí. Lo platiqué en este caso con Polo del Olmo, de Stigma Ediciones, y me dijo, adelante, ¿no? Gracias a los lectores, La Huerta tuvo muy buena acogida, muy buenas reseñas, se terminó el primer tiraje, ya se hizo la primera reimpresión, y entonces muchos de los lectores de La Huerta, pues ya estaban esperando algo relacionado con la historia, y justamente surge Entrañas de Tierra, por esto que te comentaba de que se introduce un personaje muy poderoso, narrativamente hablando, de cara al cierre de La Huerta, y justamente es este personaje el que en Entrañas de Tierra es el protagonista, ¿no? Que es directamente Lorena Losada Solís, y así es como se concatenan estas dos historias. Perfecto. Y para ir conociendo un poquito más acerca de esta nueva historia, sin darnos spoilers, porque Mm. hay que leerla, hay que comprar el libro, ¿de qué va este nuevo proyecto?
Sí, es una novela negra. Tú estarás de acuerdo en que La Huerta es un híbrido de novela policíaca con novela de terror, pero en este caso la precuela surgió como una novela negra asemejándose al thriller, porque es demasiado intensa la novela. Prácticamente en extensión es muy similar a La Huerta, rondan las 220 páginas ambas obras. Y esta novela de Entrañas de Tierra surge para presentar a Lorena Losada Solís. Nos va a presentar este personaje que va a terminar siendo vital para la trilogía, pero allí nos presenta sus inicios, de dónde viene la agente ministerial Lorena Losada Solís, que bueno, cuando arranca la novela es una agente venida en desgracia, vamos a decirlo así. Hay una situación que cambia su vida cuando ella estaba haciendo carrera exitosa dentro de la fiscalía. Hay una situación que prácticamente la pone en la calle y en Entrañas de Tierra vamos a ver su regreso, no por el camino más idóneo a la corporación y sobre todo va a regresar en un ambiente de caos, de violencia, de incertidumbre, de traiciones, de corrupción y pues se va a poner a prueba nuevamente a ver si ella todavía puede estar en ese mundo y puede regresar a ese mundo que requiere una fortaleza y una sagacidad o ya no está hecha para eso, ¿no? Entonces, en Entrañas de Tierra vamos a ver su viaje del héroe de Lorena Losada Solís, pero además hay mucho de la realidad que estamos viviendo en el Bajío, puntualmente en el estado de Guanajuato. Hay mucho de la realidad que hoy en día nos golpea, que va a golpear a Lorena Lozada desde la primera página. Entonces traté de hacer una novela ficcional de tono negro, pero que bebe mucho de la realidad, pues para darle voces a estas situaciones que a veces en los noticieros quedan veladas, pues aquí la novela está dedicada a darle voces a varias situaciones que han victimizado, que han azotado a las personas que vivimos en el Bajío y particularmente pues en todo el territorio nacional. Entonces esa es como la doble intención. Por un lado, entretener con Entrañas de Tierra y por otro lado, concientizar y denunciar también. Y hablando de esta parte de la historia, recuerdo que la huerta está ambientada en lo que fue Acámbaro, Michoacán, en esa parte del país. ¿Esta novela está ambientada en este mismo territorio o ya te moviste a algo más, algo diferente? Sí, muy buena observación, porque justamente Acámbaro, que es mi ciudad natal, aquí la ciudad del pan, colinda con los estados de Michoacán y Querétaro, y entonces en la huerta esta franja de tres entidades juega un papel preponderante para la historia. En el caso de Entrañas de Tierra, está ambientada en un municipio continuo a Acámbaro, que es Salvatierra Ok. que tú conoces perfectamente bien, Salvatierra, Guanajuato. Entonces está ambientada la novela en Salvatierra y Celaya. Orbita entre estos dos municipios. La mayor parte de la acción transcurre en Celaya, Guanajuato, pero se va a resolver ya en algunas localidades del municipio de Salvatierra. Entonces, pues son lugares a los que yo le tengo mucho cariño, seguramente tú también, que transitamos mucho, que nos movemos mucho por estos municipios, que además Salvatierra es pueblo mágico, y yo les tengo un aprecio especial a las ciudades y a sus localidades, y dije, vamos a ambientarla aquí. Se presta el ambiente para ambientar la novela. Oye, sí, esto está increíble porque aparte, pues no hay como mucha literatura que incluya estos lugares, o sea, son desconocidos para lectores un poquito ya más, no sé, si alguien en Argentina lee tu libro, pues ya va a conocer un poquito más acerca de Salvatierra, Pueblo Mágico de Celaya, porque sí se puede que se conozca Celaya, pero son cosas un poquito más negativas, ¿no? Por lo que pasa en las noticias, y que tú estés incluyendo estas localidades, estos territorios en tu literatura, pues es algo muy, pero muy valioso y habla muy bien de tu papel como escritor. Y hablando de esto, me quiero adentrar un poquito a la parte del territorio, porque como tú lo mencionas, son lugares que coincidimos que les tenemos cierto aprecio y que de una manera u otra los hemos interiorizados inconscientemente desde que éramos pequeños. ¿Cómo fue este proceso en el que tú dijiste,
voy a ir a Salvatierra, pero no voy a ir con el objetivo de, ay, me voy a ir a comer una nieve al jardín. Voy a ir a Salvatierra porque quiero comenzar a absorber sus colores, sus olores, sus texturas para llevarlas a la página. O sea, ¿tienes algún ritual o alguna dinámica para que tú lleves esos lugares al papel y que ahora sí que cuando alguien de Salvatierra te lea, pues le haga sentido y que diga, sí está hablando de mi municipio? Sí, me gusta mucho recorrer las zonas en donde voy a ambientar mis novelas, me gusta caminarlas, que de hecho Salvatierra particularmente tengo el gusto de conocerlo bastante bien por cuestiones de trabajo. Hace varios años, cuando yo trabajaba en una refresquera, me tocó ser agente de ventas en Salvatierra. Entonces, allí iba a la colonia La Esperanza, al barrio de San Juan, me tocaba parte del centro. Y le tomé mucho aprecio y mucho cariño a la ciudad, una ciudad muy bonita, muy acogedora. Y últimamente también voy muy seguido para allá a visitar amigos, a cuestiones culturales. Entonces, es una ciudad que he visto evolucionar desde antes que fuera pueblo mágico, ahora que pues ya es un referente con la Marquesada y su feria patronal de cada año, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño, la conozco bien. También sé que ha sido azotada por situaciones adversas en temas de seguridad y también incluso en cuestiones de desastres naturales. Ahora últimamente también supe que por ahí se desbordó parte de un río, que algunos monumentos históricos fueron lastimados por las lluvias. Entonces me sentía bastante arraigado con el territorio para retratarlo dentro de la novela. Y lo mismo pasa con Celaya. Celaya también, al ser la ciudad más grande con la que tenemos cercanía, la ciudad de Acámbaro con Celaya, la he recorrido muchas veces, ha crecido mucho. También su gente es muy solidaria, muy cálida. Hay mucha industria, hay mucho empleo, hay mucho comercio. Y entonces dije, todo esto se presta perfectamente bien para crear, tomar el ecosistema que ya existe y que conozco y ponerlo dentro de una obra narrativa, tratando de hacerle un poquito de justicia, como bien comentas, a estas locaciones, pues por las que hemos transitado y si Dios quiere seguiremos transitando muchos años más. Perfecto. Y bueno, respecto a los porqués, porque siempre cuando uno va a escribir algo, hay algo hay un trasfondo que es por qué, qué quiero contar, para qué lo quiero contar. En este caso, ¿por qué hacer una continuación de lo que fue la historia de la huerta? ¿Cómo llegaste a tomar esa decisión de, ok, quiero hacer esto y pues ya nació Entrañas de Tierra? O sea, pero ¿cuál es ese origen, ese deseo interno tuyo para hacerlo? Sí, yo creo que fueron dos cosas. No había reparado en ello hasta ahorita que me lo preguntas, pero creo que me queda claro en dónde surgieron esos porqués. Eh, Tú sabes que a mí me gusta mucho el género del terror, al igual que a ti, y en La Huerta conté una historia de terror hibridada con lo policíaco. Entonces, el terror era un género que yo conocía muy bien y me sentía como pez en el agua narrando los capítulos que eran ominosos y que tenían este terror sobrenatural. Sin embargo, para lo que eran los capítulos policíacos, me tuve que documentar, tuve que leer mucho del género policíaco y negro para poder equilibrar la novela en calidad, que no se notara deficiente cuando pasaba de lo terrorífico a lo policíaco. En ese inter descubro yo a varios autores del género negro y del género policíaco y justamente me surge bueno, ¿y por qué no intentar hacer una novela que no tenga, que tenga un terror natural? O sea, que el terror provenga del hombre, que el terror provenga de las instituciones, de, de las calles, de las dinámicas que ya hay en la sociedad, en el comercio. Y justamente cuando termino La Huerta e identifico que voy a necesitar dos libros para cerrar esa historia, una precuela y una secuela, dije, va, el libro a priori tiene que ser una novela negra. ¿Y por qué tan negra? Porque recientemente platiqué con Córvido, colega y amigo de ambos e integrante de las Letras del Bajío, y él me va a presentar ahora en la Feria del Libro de Celaya.
Entonces leyó la novela y me dijo que la novela lo había dejado muy dañado, que no se consideraba la misma persona antes y después de haber leído el libro. Y le digo, es que justamente eso fue algo que me propuse. Cuando dije, voy a hacer una novela, una novela negra, porque me gusta el género negro, dije, voy a aspirar a que la novela se sienta, a que el lector se sienta lastimado, se sienta movido por las emociones que hay dentro de la novela. Y el género negro se presta bastante bien para hacerlo. Entonces, ahí están los porqués. Quise dejar un momento el terror, irme a lo negro y tratar de hacer una obra que represente dignamente el género negro que se está escribiendo ahora acá en México. Y lograste tu cometido, porque ya te pasó con Córvido y seguramente me va a pasar a mí y nos va a pasar a muchos lectores, que cuando tú lees un libro, tú lo comienzas a leer con una expectativa, ¿no? Y si terminas la última página, lo cierras y ya te lees otro y no causó nada en ti, pues creo que queda mucho a deber. Entonces, cuando ya el escritor hace que el autor se incomode, se, se estremezca, o sea, le dé miedo, le dé cringe, le dé lo que sea, ya cumpliste. Entonces, eso habla muy bien de ti. Y respecto a todo este proceso que llevaste a cabo para escribir este libro, al momento de escribir, obviamente no es un proceso lineal. Hay altas, hay bajas, es como una montaña rusa. Y imagino que para una novela de esta extensión, pues debió ser un poquito más complejo este proceso. Hubo un momento en el que tú dijiste, ay no, ya no lo quiero escribir, ya me cansé, ya me harté, ya no puedo, ya no quiero, o sea, porque es válido que pase en eso y sobre todo en el proceso de un artista, que no todo va a ser color de rosa al momento de hacer una obra. Sí, y para esta novela tuve muchos, muchos bajones. Creo que ha sido la novela que más mal me ha puesto y que más me ha costado escribir, porque tenía clara la historia que quería contar, tenía clara a la protagonista desde el principio, pero no podía contar la historia como yo quería. De hecho, la inicié varias veces, llegué a avanzar bastantes capítulos, pero no me pasaba esto que ahorita platicábamos. Yo mismo la leía y no me inquietaba, no me transmitía, entonces decía, no, algo no está bien. Y técnicamente las cosas estaban bien, pero como que no había emoción. Entonces, después de hacer prueba y error, me di cuenta de que la novela debía de ser contada de manera fragmentada. De hecho, la novela se divide en dos partes, parte uno, parte 2, ambas obviamente van en el libro, es una novela autoconclusiva. Pero el mero hecho de decidir que iba a tener dos partes y que iba a estar ambientada o sucediendo en 2 años, 2016 y 2017, me enderezó mucho ese norte que no hallaba, ¿no? Y después me di cuenta de que no podía contarla pues de manera consecutiva. Entonces es una novela que da saltos temporales y que además el foco en cada capítulo cambia. De repente el narrador descansa en hombro de un personaje y tiene el enfoque de ese personaje porque se requiere conocer ese enfoque y en el siguiente capítulo cambia de hombro el narrador y entonces tiene un enfoque diferente, pero siempre cuidando el tono, la atmósfera que sea la misma, ¿no? Pero ahorita te lo digo porque la terminé, pero yo esto que te acabo de decir no lo tenía tan consciente cuando lo estaba escribiendo, entonces no sabía qué era lo que me faltaba. De hecho, en una ocasión tuve que parar y me fui al médico. Traía la presión ya cerca de 200. Me tuvieron que poner relajante, me tuvieron que poner suero, que canalizar y ahí me estuve un rato en lo que se me bajaba la presión. Tenía taticardias y cosas de este estilo porque me sentía un poco frustrado por no poder contar la historia. Hay dos cosas, y no sé tú qué pienses de esto, pero hay dos cosas que frustran a un escritor. La primera, no saber qué contar. O sea, cuando te falta el germen creativo y no hayas qué escribir, pues eso te frustra. Pero tan frustrante o incluso más es saber qué quieres contar y no poder contarlo.
y eso era lo que en la situación que yo me encontraba. Entonces dije, no, a ver, vas para atrás, regrésate para atrás, empieza el capítulo uno, el narrador y elige bien el tiempo en el que va a narrar. Entonces es una novela que está narrada en presente continuo. Toda la novela. Mantener una novela en presente tiene sus retos porque siempre hay que estar en acción. Entonces, el reto es darle profundidad a los personajes cuando siempre están en acción. ¿En qué momento se detiene a hablar de sí mismo el personaje o a que lo conozcamos un poco más? Entonces, ese fue el reto. Creo que se logró bien. De hecho, la novela la leyó la maestra Liliana Blum y le gustó, le encantó mucho la novela. La leyó Eduardo Antonio Parra igualmente, Genei Beltrán e Imanol Canellada, y pues fue dictaminada de manera positiva por ellos, que son especialistas en el género negro, y eso me dio mucha confianza. Entonces creo que sí valió la pena todo estos bajones que te comentaba. Y cuando llegué a poner el punto final, fue uno de los días más felices de mi vida, cuando logré terminarla como la quería terminar. Fui muy feliz ese día. Pues sí, estos personajes que son acá unos top ya de la literatura, ya le dieron su visto bueno, pues ahora imagínense, o sea, la calidad que tiene tu novela y la calidad que tienes tú como escritor. O sea, te felicito, muchas felicidades por eso. Yo veo que Liliana Blum es una lectora brutal, o sea, devora libros, como un monstruo. Siempre está en sus redes sociales como compartiendo lo que lee cosas increíbles. Entonces, que tu novela le haya movido, le haya gustado y ella lo esté aprobando, pues no, o sea, con más razón hay que leer este libro. Y hablando de esto, me genera mucha duda porque en varias clases, varios escritores nos lo han dicho de, pues un libro, un cuento, lo que uno escribe es como si fuera nuestro hijo y uno no le ve defectos. Entonces, cuando ya hay un segundo par de ojos que lo están leyendo a conciencia, pues ya le encuentran que esto, que aquello. ¿Hubo algún momento en las revisiones, en que la persona que lo estuvo revisando te haya dicho, no, pues que esto no me gusta, esto quítaselo, y tú te hayas sentido como de, "Ay", porque sí se siente feo cuando te escribes algo y te dicen, no, pues quítalo, o sea, eso no le aporta, eso no funciona, y pues uno sí se llega a sentir como que no es personal, pero pues se siente gacho. Entonces, ¿te llegó a pasar eso en el proceso de revisión? Los escritores que revisaron más a detalle el texto fue Eduardo Antonio Parra, porque de hecho esa novela, mientras yo la iba escribiendo, yo escribí un capítulo esta semana y la siguiente semana se lo mandaba. Ujú. Y en lo que él lo revisaba, esa siguiente semana yo escribía otro capítulo. Entonces me retroalimentaba y yo le mandaba el siguiente. Avancé mucho con observaciones mínimas, pero algo que yo siempre le he agradecido al maestro Parra es que sabe identificar el tipo de novela a la que aspira el escritor, porque él me lo dijo muy, considero yo que muy generosamente. Me dijo, hay diferentes tipos de novela negra. Hay novela negra que es decadentista, que es pura introspección y prácticamente no hay acción afuera de la mente del personaje. Son novelas nostálgicas, traumáticas, y son novela negra. Y hay novela negra, me dijo él, como la novela de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre, que es una novela histórica, política y negra, porque hay muchísima violencia. Si tú me preguntas, me decía él, ¿cuál de las dos es más novela negra o mejor novela negra? Pues las dos lo son, ¿no? Y cada una te aporta una sensación de lectura diferente. Cuando él me dijo esto, como preámbulo, luego me comentó que mi novela era este tipo de novela que agobia al lector con los hechos que le suceden. O sea, dice, tu novela es acción continua, el lector no la va a poder soltar, que espero que eso suceda. Me decía él, porque tienes personajes muy bien trabajados que siempre están confrontando algo.
me decía él que eso era muy difícil de conseguir. Entonces me dijo, si esa es la esencia de la novela, no se la quites. O sea, no la vuelvas lenta, porque su espíritu es ser una novela de vértigo. Y en donde sí nos pusimos a trabajar más, pero quedé yo muy satisfecho, fue en un capítulo en donde algunos personajes de la novela van a tomar justicia por su propia mano y van a enfrentarse a un grupo armado en una colonia llamada El Mirador. Entonces, allí, como es una escena en donde hay bastante movimiento y hay un enfrentamiento armado masivo en una colonia, lo importante era que siempre el lector pudiera ver las imágenes. Y como intervenían varios personajes, pues que no se perdiera en la transición de esas imágenes. Entonces ahí me ayudó muchísimo su ojo de Parra. Ahí me estuvo marcando bastante bien dónde había que hacer un espacio, dónde había que hacer como un corte, dónde volver a puntualizar el escenario. Y esa escena, de hecho, te decía que a Córvido, ahora que la leyó, dice que le encantó. Y de hecho, esa misma escena me la platicó Liliana Bloom. Dijo que se le había hecho así como un enfrentamiento del Señor de los Anillos en la Tierra Media y orcos, dice, pero aquí con un grupo armado en una colonia de México. Entonces, esos fueron como que los momentos en donde tuve que estar reajustando y también tomando de la mano de Liliana Bloom un comentario, agregué un par de páginas a la versión final que yo no había considerado. Las agregué, creo que son un par de páginas que le agregan una capa emotiva al personaje principal, a Lorena Lozada Solís, a quien le apodan Lolo. Me pareció muy prudente su observación. También me remarcó, no necesitas darle un capítulo completo, con que elijas muy bien algo que retrate las entrañas emocionales de tu personaje, y creo que quedó bien, bien retratada. Ahora, me voy a extender un poquito más en la respuesta. Un par de editoriales grandes estuvieron interesadas en publicar la novela, pero me pedía una que no lo ambientara en México, o sea que Salvatierra, Celaya y Guanajuato no figurara y que lo hiciera más un thriller internacional. Yo creo que pensando en masivamente, ¿no? En publicar en algún otro lugar. Y la otra editorial me pedía quitar, casi, casi a manera de censura, algunas situaciones que vienen retratadas dentro de la novela. O sea, las dos me dijeron sí, pero habría que ambientarla en otro lugar, volverla más amplia, no tan localizada en México ni en el Bajío, sino más bien a ambientarla en un lugar que permita que se ubique desde cualquier latitud. Y la otra editorial me decía, sí, pero este capítulo no va, esta escena no va, esta denuncia no va, porque hay varias voces dentro de la novela. De hecho, ahí está la voz de un periodista que va a ir acompañando precisamente con transmisiones de radio de su noticiero, va acompañando varias de las acciones que pasan en diferentes capítulos. Y esa era una de las voces que querían eliminar. O sea, me dijeron, no, no, es que este personaje sí le aporta mucho, pero carga el tono y no queremos eso, ¿no? Entonces, yo por eso me sentí muy agradecido con Stigma, porque cuando yo la presento, la lee Leopoldo, la lee Polo, y me dice, pues yo no le movería ni una coma. Y de hecho, lo único que me dijo Polo es que se quedó con ganas de más en el cierre. Me dijo, oye, ¿por qué no te avientas un epílogo? Y nos das un poco más de los personajes. Entonces, eso me pareció muy bien, me asesoré con Parra, platiqué con él la idea del epílogo, le encantó, dijo, sí puede funcionar, ejecútala. Ejecuté el epílogo y tiene un efecto de círculo, ¿no? Tiene un efecto de espiral con el epílogo y reinterpreta varias cosas importantes de la novela. Entonces, yo me siento muy contento por haber podido superar esos puntos que había que corregir, y también porque se me pudo publicar sin censura. De hecho, allí quedó en la publicación, en la primera página, dice, cuando mi editor me dijo
que quizás no era el tiempo para escribir una historia como esta, fue justo cuando supe que debía escribirla, ¿no? Sí. Entonces, pues ese es el trajinar, Andrea. Wow, no, no me esperaba eso. Y es que aparte pues, le estaban quitando su esencia, como que trataron de moldear tu historia a lo que a ellos les convenía, que a final de cuentas lo que ellos quieren es que, pues ventas, ¿no? Es algo más, ya es Comercial. como más comercial, más monetario, entonces, pues es como la realidad. Y qué padre que Stigma sí te dio esa apertura de dejarla como estaba, o sea, de que no perdiera esa parte del territorio, esas escenas que tal vez la otra editorial no quería, entonces eso está muy, muy padre y qué bueno que Polo pues tuvo esa apertura, ¿no? Para continuar con el proyecto. Y bueno, hace tiempo, bueno, no hace tiempo, hace días, estuve leyendo a un autor checo, que hizo una investigación sobre cómo se relaciona el papel de la literatura para con la cultura y la memoria de los individuos en la sociedad. Y hubo algo que me llamó mucho la atención porque decía que cuando alguien va a leer un libro, hace un pacto, involuntario, inconsciente con el escritor, de que yo te creo. Lo que tú me digas, yo te lo voy a creer. Entonces creo que eso le da una responsabilidad muy grande al escritor con su público, con el lector. Eh, ¿Cómo consideras que es tu responsabilidad social con los lectores del Bajío, ya que estás tomando en cuenta, pues ahora sí que temáticas algo delicadas para el contexto y la actualidad que estamos viviendo como guanajuatenses? ¿Cómo crees que es tu labor de escritor y tu responsabilidad con el pueblo de Guanajuato? Sí, pues tiene mucho que ver con lo que precisabas de la esencia de la novela. A través de las novelas y de los cuentos, por ejemplo, también del libro de las necesidades de la carne, yo siempre he tratado de mostrar las costumbres, los usos y costumbres de quienes vivimos en estos estados y en este país. La verdad es que los mexicanos somos muy buenos anfitriones, solemos ser muy solidarios, muy cálidos, muy fraternales. Y puntualmente aquí en el Bajío, en Guanajuato, pues también las personas solemos ser muy confiadas, ser muy protectoras, siempre dar la mano. Y dentro de las novelas y de los cuentos, siempre he querido retratar esa esencia en los diálogos, siempre tratar de dignificar las localidades no urbanas, por ejemplo, que tienen mucho potencial, que tienen muchas aspiraciones y que están presentes, que es el mismo país. Yo valoro mucho las novelas que están ambientadas en las grandes capitales, me gustan. De hecho, ahorita estoy leyendo un thriller muy bueno que está ambientado en Tokio, Japón, y está ambientado en San Francisco, y lo estoy disfrutando. Sin embargo, a mí me gustan mucho estas historias que se salen de las grandes ciudades y que nos muestran otro lugar mágico, colorido, tenebroso, otra atmósfera rodeada de presas, rodeada de tierras de siembra, y te transmiten otro tipo de emociones. Y creo que nuestro México tiene parajes muy variados como para solamente siempre hablar de las grandes ciudades. Y Guanajuato tiene semidesierto, tiene presas, tiene lagos, tiene ríos, tiene tierra muy fértil, tiene cuevas, tiene minería. Y todo eso yo trato de tomarlo y que juegue dentro de las historias y que la gente se sienta identificada dentro de las historias y diga, sí, yo vivo en un lugar como este. O sea, que cuando lea, ahorita tengo un cuento que se llama Por la calle Angosta, ambientado en una localidad de aquí que se llama El Español. Seguramente la has escuchado mencionar. El Sí. Español está por acá por Monteprieto, San Juan Viejo. Y es un par de periodistas que van a cubrir una nota y justamente entran al pueblo y lo clásico, llegan a la tiendita, llegan a la primera tiendita con la ventanita a preguntar por quién podría ser el dueño del caballo que se salió de unos corrales y generó un accidente en la carretera, ¿no?
Entonces, cuando esto lo lean, van a pensar en la tiendita de la esquina, en la tiendita de la ventanita, en la mujer amigable que sale y da las referencias cuando uno pregunta. Y eso es lo que yo siento de compromiso y de gusto por incluir en mi literatura. Cuando empecé a escribir una novela, la ambienté mi primer intento de novela, la ambienté en Duke, en Estados Unidos, pero la sentía muy lejana, muy ajena, y dije, no, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Entonces me reinterpreté y me di cuenta de que tenemos un ambiente muy rico y de que además eso viste de una atmósfera diferente en mis trabajos y me siento a gusto con ello. Entonces creo yo que eso es lo que yo le ofrezco a los lectores, que se sientan identificados con una novela que se ve y se siente como se ven y se sienten sus calles y sus pueblos. Y aparte cuando lo lees, pues te sientes en casa, o sea, te remite a ese lugar, a esas calles, y eso es muy, pero muy valioso, de elegir tu lugar de origen para llevarlo a que otros ojos desde otra parte hasta del mundo, desde otra ciudad, desde otro estado, pues lo conozcan, o sea, o tal vez no sea como un acercamiento tan próximo, pero ya lo ubican, ¿no? O sea, ya les pasó por su mente a Salvatierra, a Cámbaro, Celaya. Entonces eso se me hace muy, muy bueno y me hace muchísimo eco con lo que estaba leyendo en ese artículo, porque también el autor mencionaba que los reyes se olvidan, los grandes gobernantes a veces se olvidan, pero un escritor no, porque está algo tangible, o sea, está su libro, están sus letras y eso trasciende muchísimo más que pues a veces las acciones que hace un gobernante, ¿no? O sea, entonces me gustó mucho la relación que hacía con el poder que tiene el escritor con el pueblo, con la sociedad. Y ya para ir finalizando, a ver esta pregunta, si este libro se llevara al cine, a Hollywood, por así decirlo, ¿qué actriz o actores te gustarían que interpretaran esos personajes? Muy, muy padre pregunta. De hecho, bueno, creo que sí lo puedo decir porque hubo un tema interesante con esta novela. Ujú, La huerta ya había sido adquirida por una gestionadora de proyectos para gestionar su adaptación. Y ujú. de hecho, son procesos largos que normalmente toman 4, 5, 6 años cuando se llegan a consolidar. Entonces, la casa productora, la gestionadora de proyectos que adquiere los derechos de la huerta, eh, en correos que estuvimos compartiendo, me dice, cualquier obra que tengas relacionada con el universo de la huerta nos interesa. Entonces, no dudes en hacernos llegar la propuesta. Les digo, pues miren, parece que nos pusimos de acuerdo, ya está por salir la precuela de la huerta. Ya les dije cómo es que se conecta una obra con la otra, a través de cuál personaje. Y me dicen, mándame los primeros 4 capítulos de la novela y mándanos la sinopsis comercial y un dossier. Entonces, esto ya va más para los escritores. Como yo cuando firmo el contrato con Stigma solamente cedo los derechos de explotación en libro, Ah, ok. empresa, pues yo conservo los derechos de adaptación a cualquier otro formato, audiovisual, audio, incluso libro electrónico. Esos Ujú, derechos los conservo yo. Entonces yo me pongo en contacto con estas personas, les mando los capítulos, les mando la sinopsis y me contestan mucho antes de lo que me habían dicho. Me habían pedido un par de meses para valorar el proyecto, me contestan a un par de semanas y me dicen, ¿sabes qué? Ya lo pasé al comité editorial y nos interesa. O sea, vamos a mandarte el contrato para que lo firmes con nuestro CEO y queremos representar Entrañas de Tierra en nuestra gestionadora de proyectos audiovisuales. De hecho, ya está en su plataforma, ya aparece la portada, ya ujú. está la sinopsis y aparece ya como Saga La Huerta. Y Ok. pues bueno, yo estoy encantado porque esta gestionadora de proyectos trabaja con las productoras top desde MGM, HBO, Paramount, Netflix, hasta
hasta también televisoras españolas y europeas. Y cuando yo paso el dossier, tengo que decir cómo son los personajes física y psicológicamente de manera más detallada que en la novela. Y siempre estuve pensando qué personajes me gustarían para interpretarlos. Y de hecho, para Lorena Losada Solís, estaba pensando en Mayra Hermosillo. Es una actriz que recientemente protagonizó también una especie de thriller policíaco que está en Netflix, que se llama Cazagringos. Ok. Entonces, ella creo que hasta le dieron la nominación al Ariel por mejor actriz femenina protagonizando una ficción. Creo que le dieron la nominación, no sé si le dieron el premio, pero le dieron la nominación. Y a ella me la imaginaba como Lorena Losada Solís. Ujú. Me la imaginaba ella y también en algún momento había pensado en Verónica Bravo, que es una actriz muy conocida por el Teniente Harina de los sketches de Backdoor. Sí, sí, sí. Ella creo que es Rodríguez, la subcomandante Rodríguez, la que sale ahí con Memo Villegas. Entonces Sí. había pensado primero en Verónica Bravo, pero quizás por el rango de edad, creo que pudiera ser Mayra Hermosillo. Y había pensado también en un actor, de aquí de Acámbaro, actor Ok. acambarense, que también le ha ido muy bien en varias series que ya están en Netflix. Ujú. Las viudas de los jueves, creo se llama, la serie, no sé si es la viuda de los jueves o la viuda de los viernes. También sale en Casagringos y él se llama Gerardo Trejo Luna. Entonces, a él lo había visualizado yo como Baldomero. Ajá. Y pues son los personajes que me gustaría, o son los actores y actrices, mejor dicho, que me gustaría le dieran carne, voz y movimiento a los protagonistas de Entrañas de Tierra. Yo estaría encantado que fueran ellos, ¿no? Obviamente, si en algún momento se pudiera, pues incluir a Benicio del Toro, ¿no? Como el animal, como el personaje antagónico, creo que le quedaría muy bien a Benicio del Toro, ya echándole más presupuesto a la producción, ¿no? Y también por ahí sumar a Joaquín Cosío, se me Uy, sí. ocurre, ¿no? Entonces estaría padre. Imagínate lo que sería. Sí, a Sí. Verónica Bravo sí la veo como que le podría dar muy buena voz al personaje. O sea, como que es que ella se adapta a todo, o sea, es muy buena. Sí, de hecho me decía Ana Clavel, quien estuvo con nosotros como tutora en unos talleres, que esta actriz, Verónica Bravo, viene del teatro, Ah, entonces que es muy polifacética en cuanto a su rango actoral. Yo tuve la oportunidad de tomar un taller hace poquito con ella, con Verónica Bravo, un taller, y definitivamente hizo un par de ejercicios y dije, no manches, o sea, qué facilidad para meterse tan rápido en la carne de un personaje, ¿no? Sí. sí, ok. Y ya para ir cerrando, pues que nos digas dónde podemos adquirir un ejemplar, por dónde se le envío, tus redes sociales, cómo te podemos contactar para tener porque tenemos tareas, o sea, es leer este libro, es la tarea de la semana. Muchas gracias, sí, y que la hagan, que hagan su tarea para que nadie se quede allí pendiente. Pues ahorita está la preventa con Stigma Ediciones. Pueden entrar directamente a la página de Facebook de Stigma Ediciones y por Messenger o por el número de WhatsApp que tiene allí la página. Tiene el botón de enviar WhatsApp. Por ahí pueden solicitar la mecánica para adquirirlo. La mecánica es sencilla en realidad. Ahorita el libro tiene un costo especial por preventa de 265 pesos. Les dan el dato de Stigma, que es una cuenta en Bancomer con el nombre de la editorial. Es todo muy transparente. Ahí hacen el depósito de 265 pesos y mandan por WhatsApp el comprobante de la transferencia junto con el domicilio para el envío. Ahora, ¿qué va a hacer la editorial? A mí la editorial me va a mandar todo lo que se haya vendido en preventa para firmarlo y Mm, enviarlo dedicado. Entonces, yo les sugeriría que pues aprovechen porque la editorial está cubriendo el envío. La otra forma es que me puedan contactar a mí a través de redes sociales. Estoy como JJ Mason en Instagram, en TikTok y en Facebook.
por ahí me pueden contactar y yo también se los mando autografiados hasta su domicilio por Correos de México. Este libro de Entrañas de Tierra que ya debe de empezarse a hacer los envíos a finales de este mes. Muy bien, entonces también para que estén atentos porque en mi cuenta de Instagram voy a estar haciendo unos sorteos. Voy a hacer alguna dinámica para que también se vayan ambientando en este mes que ya viene octubre, que es octubre, como así le decimos a veces, la temática de Halloween, lo terrorífico. Entonces voy a estar haciendo algunas dinámicas para que se ambienten por completo en este mes y pues qué mejor que leyendo una novela negra y también con algunos cuentos de terror. Ya les estaré subiendo la dinámica para que participen. Y pues JJ, ¿qué más te puedo decir? Muchas gracias por la entrevista. Fue una plática muy, muy amena. Estuve muy a gusto, me sentí muy a gusto conversando contigo. Y esperemos que sigan los éxitos. Vamos a estar atentos para próximos proyectos y pues a leerte porque es un honor poder contar con un escritor en la zona de tu nivel y que siga promoviendo lo que hay en el estado, lo que hay en el municipio, lo que hay en Salvatierra, en Acámbaro. Creo que eso hace aún más valioso tu trabajo y pues felicidades y muchas gracias por estos minutos que nos diste. No, te agradezco a ti, Jandra, esta entrevista, muy padre. Ya ahora que ya empiece a rodar el libro, vamos a ver qué emociones despierta entre los lectores. Lo vamos a presentar para si se alcanza a publicar el video, lo vamos a presentar el 5 de octubre en Ah, la ok. Feria del Libro de Celaya. Vamos a tener ahí la presentación. Y el 25 de octubre también nos vamos a San Juan del Río, Querétaro, a presentar allá también la novela. Probablemente también se haga la presentación en la FIL y pues ya ahí en redes sociales estaré compartiendo. Muy bien, entonces para estar atentos y seguirte en tus redes sociales.